Vamos a abordar un tema ahora del que quizás no se ha hablado mucho en profundidad, que tiene que ver con el vínculo entre el tabaquismo y la pandemia. Por un lado, había campañas que decían, bueno, en pandemia la gente va a dejar de fumar, aunque en realidad los datos por ahí no reflejan esta situación. Y por otro lado también, cómo afecta a las personas que fuman el tema del COVID, o en relación, o al revés, digamos, cómo puede impactar el tabaco también en el contagio. Para hablar de este tema estamos en contacto con Carolina Capelletti, quien es neumonóloga de nuestra ciudad, a quien le agradecemos su tiempo. Buen día, Carolina, ¿cómo estás? Hola, buen día Magdalena, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta participación. No, gracias a vos, porque lo decíamos, recuerdo cuando uno hablaba del 2020, de la cantidad de actividades que podíamos hacer, de lo felices que íbamos y bien que íbamos a vivir con más tiempo en casa, y de repente hasta esta idea de dejar de fumar se alentaba. Pero sin embargo, los datos no han demostrado que la gente dejó de fumar en pandemia, doctora. No, la verdad es que no, la gente en realidad se ha visto un poco oprimida con tanto aislamiento social y ha incrementado el consumo del tabaco. No ha sido un año bueno para aquellos que tenían la expectativa de dejar de fumar. Al contrario, como decía recién, han incrementado muchas veces al doble o al triple de lo que venían fumando el consumo, y eso por supuesto ha ido en contra de la salud de las personas, porque además por este aislamiento y por este miedo a consultar a los médicos aún en centros donde no atendemos pacientes COVID, ha hecho que no hayan tenido un buen control en pacientes que ya tenían enfermedades previas relacionadas con el tabaquismo, y ha ido en remedio de su salud. Ahora, este aumento del consumo del tabaco, ¿se traduce también en un aumento de consultas? ¿Usted recibió más pacientes o más consultas? En realidad, durante el año pasado, como yo les decía, la gente se mantuvo totalmente aislada aún de sus propios médicos. Hubo consultas, videollamadas, consultas telefónicas, la telemedicina estuvo en el top de la ola. Luego no hubo buenos controles, porque uno debe ver al paciente para poder tener buenos controles. Así que durante el año pasado no ha habido aumento de consultas. Ahora, este año es diferente. A pesar de la situación de perdón, Sí, a no hay pesar problema. de la situación del brote nuevo que estamos teniendo, o segunda ola próximamente, no ha habido mayor consultas, ha habido mayor control en este año. No tanto para dejar de fumar, sino para control de las enfermedades previas. Eso, usted haciendo tranquila, doctora, estamos en vivo, no se preocupe, son cosas que pasan. Pero eso le quería preguntar, la gente que llega a su consultorio, ¿por qué llega? Sí. ¿Se siente mal? ¿Presionada por la familia para dejar de fumar? ¿Un autocontrol, digamos? ¿Por qué las personas acuden a verla? Bueno, más de una se siente angustiada por el hecho de haber tenido que, por el hecho de haber aumentado en el consumo, y tienen, digamos, el incentivo, la motivación para intentar dejar de fumar en el transcurso de este año. En realidad el proceso de dejar de fumar lleva varias etapas. Hay etapas precontemplativas, que se dice que es cuando el paciente empieza a pensar la posibilidad de dejar de fumar, pero no está decidido, y uno es allí en esa etapa en donde el médico de cualquier especialidad, porque cualquier especialista o cualquier consulta médica debe ser una oportunidad para estimular a que pase de esa etapa precontemplativa a una etapa contemplativa, en donde ya decida dejar de fumar y ponga un plan de acción para lograrlo. Claro. Y las personas, una cuestión que también lo decía al principio, digamos, porque en las personas fumadoras, ¿cómo influye el diagnóstico de COVID? ¿Las perjudica más? Totalmente. El hecho de ser fumador, primero aumenta el riesgo de contagio por el hecho de estar con la mano tocando la vía aérea superior, y eso facilita el contagio de la persona, y a su vez una persona fumadora que ya está contagiada de COVID tiene un pronóstico
más severo que una persona no fumadora, es decir, que tiene mayor riesgo de tener esta neumonía bilateral y de mayor severidad que una persona no fumadora. Ustedes, bueno, le pregunto casi como también especialista del área de salud mental, digo, porque muchas veces las personas que fuman saben que están teniendo una conducta que es perjudicial para la salud. Sin embargo, les cuesta tomar la decisión o les cuesta abandonar este hábito. ¿A qué se debe? La verdad que el tabaquismo es una adicción. Yo cuando el paciente viene al consultorio queriendo dejar de fumar, le explico que es una adicción física y psicológica, porque el paciente está, su cuerpo acostumbrado a esa droga que dentro de las miles de drogas y sustancias químicas que tiene el cigarrillo propias e incorporadas por las compañías tabacaleras, la más importante es la nicotina, que es la que crea mayor adicción. Entonces, de repente, retirar una droga a la cual el organismo está acostumbrado, retirar de golpe esa droga, produce un síndrome de abstinencia igual que cualquier droga ilegal que podríamos hablar, que es un disconfort para el paciente muy severo, digamos. Y además es una adicción psicológica, o sea, hay cigarrillos que la persona fuma no porque su cuerpo esté pidiendo la necesidad de fumar, sino porque estamos acostumbrados a que en ese momento y en esa situación prendamos un cigarrillo, ya sea con el café de la mañana, ya sea leyendo nuestros mails en la computadora o en una reunión de amigos. Entonces no podemos estar en esas situaciones sin fumar. Esa es la adicción psicológica que produce el cigarrillo. Y para otras personas es una compañía, así lo refieren y así lo definen más de uno, ¿no? El hecho de este aislamiento social ha hecho que estemos aburridos y solos en casa y fumemos más por esto, por esta necesidad de compañía. Doctora, ¿cuál es la recomendación entonces para la persona que, bueno, usted lo decía, que quizás está pensando o que sabe que en este contexto de pandemia no es conveniente que siga fumando? ¿Por dónde empezar, digamos? Bueno, el consejo sería realizar una consulta médica, porque existen desde controles que debemos hacer por el consumo de cigarrillo, ya sea controles neumonológicos o controles cardiológicos si el paciente no los tiene hechos. Y segundo, porque la consulta médica nos guía en el plan o el proyecto que debemos seguir, el paso a paso que hay que seguir para dejar de fumar. Existe medicación que frena todo el síndrome de abstinencia que decíamos recién, que se produce cuando uno retira de golpe esta droga tan adictiva como es el cigarrillo o la nicotina que contiene el cigarrillo. Entonces me parece que esto tiene que ser un camino acompañado, no es solo voluntad del paciente. Las personas que dejan de fumar de un día para el otro tirando la etiqueta del cigarrillo a la basura es el 1% de la gente o quizás un porcentaje menor. El cese de tabaquismo es un proceso que tiene idas y vueltas y recaídas, entonces debe ser acompañado por un médico. Doctora, la última breve, el cigarrillo electrónico, ¿es igual de perjudicial que el cigarrillo común? El cigarrillo electrónico es igual de perjudicial, no hay estudios hechos como los que se han realizado desde hace décadas por el cigarrillo, porque no tenemos un consumo tan prolongado en el tiempo como es el cigarrillo convencional. Pero algunos de los líquidos que contienen estos vapeadores contienen nicotina, y aquellos que no contienen nicotina, el hecho de el vapor de sustancias que contiene también son irritantes para la vía aérea, o sea que podemos decir que el vapeador o el cigarrillo electrónico es tan nocivo como el cigarrillo convencional. Ni se recomienda el cigarrillo electrónico para dejar de fumar el cigarrillo convencional. No es un paso a seguir. Bueno, nos ha dado una clase muy interesante, la verdad, de muchas cuestiones que tienen que ver un con poco interrumpida. No, pero no se preocupe, que bueno, son los avatares también de esta vida de trabajo y telemediado. Así que le agradecemos muchísimo el contacto con Puntal AM, muy amable. Bueno, gracias a vos, gracias por la participación. Acabamos de hablar entonces con la doctora Carolina Capelletti sobre este tema que preocupa, el tabaquismo en pandemia.